Lo que les voy a relatar es del caso del asalto en San Román, ocurrido en Caracas en 1995. Esta historia está contada desde la perspectiva de varios personajes ficticios, redactada como si ellos mismos hubieran estado allí, viviendo en carne propia el horror de ese día. Fui testigo del caso San Román, Caracas, 1995, el día que el miedo respiraba entre pasillos y disparos. Han pasado 28 años desde ese viernes de junio de 1995, y todavía hay noches en las que no puedo dormir sin escuchar el eco de los gritos, los pasos apresurados, y ese silencio insoportable que se instala justo antes de que suene un disparo. No soy alguien que suele escribir estas cosas. He llevado este recuerdo en el pecho como una piedra caliente por casi 3 décadas, y lo he contado pocas veces, pero hoy, 23 de junio, quiero dejarlo por escrito. Lo hago porque estuve allí. No en la casa que fue robada. No en la entrada del hospital. Estuve dentro. Presencié el horror, el miedo colectivo, la desesperación de las víctimas y también la tensión de los policías. Estuve en el urológico San Román cuando ocurrió el secuestro. Y esto fue lo que vi, lo que sentí, y lo que nunca olvidaré. Era un viernes como cualquier otro. Trabajaba como técnico de mantenimiento en el urológico San Román, ubicado en una zona residencial de clase media alta en Caracas. Había empezado el turno a las 7 de la mañana. Hacía calor, pero no de ese que te ahoga, sino del que uno ya está acostumbrado en Caracas cuando comienza a avanzar junio. Ese día me tocaba revisar unos ductos de aire en el segundo piso. El hospital tenía ese ambiente de siempre, clínico, callado, interrumpido solo por las voces suaves de las enfermeras y el eco lejano de algún médico pasando instrucciones. A eso de las 11 de la mañana, me encontraba en el área administrativa, terminando de ajustar un panel del techo, cuando escuché una explosión lejana. Pensé que era una moto o una llanta reventando en la calle. Nadie pareció darle mucha importancia. A los pocos minutos, sin embargo, una recepcionista bajó corriendo por las escaleras, pálida, casi sin aliento. ¡Hay tiros! Están disparando en la calle. La policía está aquí. Gritó. En segundos, el ambiente se volvió tenso. Algunos salieron a mirar por las ventanas, otros se asomaron al pasillo que daba a la entrada principal. Yo bajé al primer piso. No había duda. Algo grave estaba ocurriendo. Desde una de las ventanas laterales, vi varios policías armados rodeando la cuadra. Había patrullas en las esquinas. Uno de los oficiales estaba apuntando su arma hacia la casa justo al frente del hospital, una vivienda de 2 plantas, fachada blanca, típica de la urbanización San Román. Había movimiento. Hombres dentro de la casa. Algo no cuadraba. Una doctora que estaba a mi lado murmuró, como si no quisiera que el universo escuchara: «Es un robo». La información comenzó a fluir de boca en boca. Vecinos habían alertado a la policía sobre un robo en esa casa. Al parecer, 2 delincuentes habían irrumpido con armas. Los dueños lograron escapar o esconderse, nunca quedó claro. Lo cierto es que cuando los antisociales se dieron cuenta de que los estaban cercando, tomaron una decisión que nadie esperaría. Cruzaron la calle y entraron al hospital. Lo que ocurrió a continuación es difícil de describir. Fue como si el tiempo se fracturara. Una pausa espesa, luego una explosión de caos. Los delincuentes entraron gritando, armados, uno con una pistola y el otro con una escopeta recortada. Recuerdo sus rostros, porque los tuve cerca. Eran jóvenes, no más de 25 años. Nerviosos, sudorosos, como 2 animales acorralados. El primero en entrar tomó por el brazo a una paciente que acababa de llegar a consulta. La empujó hacia adentro. El segundo gritaba órdenes, amenazas, pidiendo que nadie se moviera, que todos se tiraran al suelo. Yo estaba en el pasillo lateral. Me escondí detrás de un carrito de limpieza y vi cómo comenzaron a arrastrar a varias mujeres hacia una sala. Fueron rápidos. Sabían que no tenían mucho tiempo. En menos de 2 minutos ya tenían al menos 5 rehenes. Pacientes, enfermeras, una secretaria. La policía, que ya estaba en la calle, notó que los hombres habían entrado al hospital. Rodearon el edificio. En pocos minutos, el lugar entero estaba acordonado. Lo que empezó como un intento de robo se convirtió en una toma de rehenes. A partir de ese momento, se instaló una tensión que no se puede explicar con palabras. Los delincuentes se atrincheraron en uno de los consultorios del segundo piso. A cada tanto se escuchaban gritos. Yo me mantuve escondido en una pequeña sala de máquinas durante al menos 1 hora. Desde allí, a través de un pequeño respiradero, escuchaba las conversaciones entre los secuestradores y sus víctimas. Gritaban que no querían morir, que la policía los había acorralado, que solo querían escapar. Las mujeres lloraban. Una de ellas, recuerdo claramente, rezaba en voz alta. Otro susurro constante: «No nos maten, por favor, no nos maten». Afuera, la policía comenzó a negociar.
Habían traído a un negociador, un oficial con experiencia en secuestros. A través de un altavoz pedía que soltaran a una de las mujeres como prueba de que estaban dispuestos a dialogar. Los hombres no accedieron. Respondieron con disparos al aire. Fue allí donde sentí, por primera vez en mi vida, que podía morir. No por una bala directa, no por ser tomado como rehén, sino porque el edificio entero se había convertido en una olla de presión. Bastaba un mal paso, un grito más alto de lo necesario, para que todo estallara. Pasaron las horas. Afuera, los medios comenzaron a llegar. Cámaras, reporteros. Helicópteros sobrevolaban el área. Yo seguía en la sala de máquinas, tratando de no hacer ruido, hasta que otro trabajador, uno de los celadores, me encontró y me hizo señas. Habían evacuado a parte del personal por una de las puertas traseras. Caminamos agachados, en silencio, pasando cerca del consultorio donde tenían a las mujeres. En un descuido, uno de los secuestradores se asomó. Me vio. Nos apuntó. «Ustedes, al piso», gritó. Obedecimos. Nos pateó. Nos empujó hacia una pared y nos revisó. No nos disparó. No sé por qué. Quizá porque éramos hombres y solo querían mujeres. O porque no querían sumar más rehenes. Minutos después nos dejaron ir. No porque fueran buenos, sino porque ya tenían lo que querían, escudos humanos. Nos tiramos por una puerta trasera. Afuera, un grupo de policías nos recibió. Nos revisaron. Nos pidieron detalles. Pero yo no podía hablar. No podía pensar. Solo podía ver a través de la reja cómo las mujeres seguían allí adentro. El resto del día fue una mezcla de tensión y horror. Los secuestradores no cedían. Los negociadores pedían tiempo. Llegaron familiares de las rehenes. Gritaban sus nombres desde afuera. Algunos policías lloraban también. Los periodistas transmitían en vivo. Uno de los delincuentes, desesperado, pidió una moto para escapar. A cambio, soltaría a 2 mujeres. Nunca cumplieron. Dispararon otra vez. La situación se deterioraba. A eso de las 5 de la tarde, uno de los secuestradores disparó hacia la calle, hiriendo a un policía en el brazo. Fue la señal. La policía decidió actuar. El asalto fue breve, pero brutal. Irrumpieron por el ala este del hospital. Se escucharon al menos 10 disparos. Los medios lo captaron casi en vivo. Adentro, una de las rehenes fue alcanzada por una bala perdida. Cayó al suelo. Murió en el acto. Una enfermera. Tenía solo 29 años. Los delincuentes fueron reducidos, uno de ellos herido, el otro abatido en el acto. Las mujeres fueron liberadas, pero una ya no estaba con vida. El hospital, hasta ese momento símbolo de salud y tranquilidad, se había convertido en escenario de una tragedia nacional. Nunca olvidaré el rostro del oficial que salió cargando el cuerpo de la enfermera. Nunca olvidaré el llanto de su madre, que estaba allí, afuera, entre la multitud. Tampoco olvidaré las palabras que un policía me dijo esa noche, cuando por fin nos dejaron ir. Pudimos haber hecho más, pero no tuvimos tiempo. Fue una frase honesta, cruda, real, porque todos supimos que aquello no fue solo un crimen, fue una herida en la ciudad. Los días siguientes fueron confusos. Caracas habló del caso San Román durante semanas. Salió en todos los periódicos. La televisión repitió las imágenes una y otra vez. Se hicieron investigaciones. Se habló de errores tácticos, de fallas en la comunicación, de negligencia. Yo me encerré en mi casa durante 3 días. No quería ver a nadie. No quería recordar nada. Pero recordaba. Cada minuto, cada rostro, cada disparo. No era algo que se pudiera borrar. A los 5 días me llamaron para declarar. Fui una de las decenas de testigos. Pasé casi 6 horas en una estación policial, dando detalles, describiendo rutas, tiempos, voces. Vi los retratos hablados de los delincuentes. No tenían antecedentes serios. Uno había sido detenido por robo menor, el otro, nada. Lo más perturbador era que sus familias tampoco sabían qué había pasado. La madre de uno de ellos lloró frente a las cámaras, diciendo que su hijo no era así. Pero así fue. Caracas lo vio. La enfermera fallecida se llamaba Mariana. Su funeral fue masivo. Colegas, pacientes, vecinos. Gente que ni la conocía fue a despedirla. Su imagen se convirtió en símbolo de la violencia absurda, de lo vulnerable que éramos. El hospital organizó una misa, colocaron una placa en su memoria. Cada vez que paso por ese pasillo, me detengo frente a ella. El juicio comenzó meses después. Solo uno de los secuestradores sobrevivió. Su testimonio fue incoherente, plagado de contradicciones. Alegó que no querían hacerle daño a nadie, que todo fue una mala decisión. Fue condenado a más de 30 años. Pero ni eso alivió la rabia de muchos. Ni el dolor de las familias. Ni la culpa de los que estuvimos cerca y sentimos que no hicimos lo suficiente.
Muchos de los que trabajábamos en el hospital renunciaron después de eso. Yo me quedé. No sé por qué. Tal vez porque sentía que irme era darle la espalda a Mariana. A lo que vivimos. A veces me arrepiento. A veces no. Lo cierto es que desde ese día, nada fue igual. Las medidas de seguridad se reforzaron. Se instalaron cámaras, se entrenó al personal en protocolos de emergencia. Pero la cicatriz permanecía. Se notaba en los silencios. En cómo cerrábamos las puertas. En cómo nos mirábamos al escuchar una sirena. Hoy, después de tantos años, lo escribo completo. Porque no quiero que la historia se diluya. Porque fue real. Porque la ciudad merece recordarlo. Y porque aún me duele. Los días que siguieron al 23 de junio de 1995 no fueron normales. Caracas despertó con la noticia estampada en las portadas: toma de rehenes en clínica privada deja una víctima fatal, tragedia en San Román. El miedo cruzó la puerta del hospital. Las imágenes del cuerpo de la enfermera cubierto por una sábana blanca en la entrada del hospital recorrieron el país. El rostro del oficial que la cargaba fue repetido en televisión una y otra vez. Y los que estuvimos allí dentro pasamos, sin quererlo, de ser testigos a piezas de un rompecabezas que los medios querían armar a toda costa. El lunes siguiente me llamaron de la administración del hospital. Querían que diera una declaración formal ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, CTPJ. Me presenté con las manos sudorosas, tembloroso. Me atendió un inspector de apellido Rivas. Había leído mi nombre en la lista de trabajadores que estuvieron más cerca del suceso. No me presionó. Me dejó hablar. Y hablé. Conté lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Omití algunas cosas, quizás por miedo, o tal vez por agotamiento emocional. Pero dije lo esencial: cómo los hombres entraron, cómo tomaron a las rehenes, cómo me apuntaron. El inspector tomó nota, me hizo firmar, y me dijo: esto apenas comienza. Va a salir en todos lados. Prepárese. Y así fue. Esa semana, un periodista del canal RCTV me interceptó saliendo del hospital. Sabía mi nombre. Me pidió una entrevista. Dijo que podía ser anónima, que no me mostrarían la cara. Me negué. No por miedo, sino porque no sabía qué decir frente a una cámara que solo quería dramatizar. A otros compañeros sí los entrevistaron. Incluso hubo uno que vendió unas fotos tomadas con una cámara vieja que tenía en su casillero. Las imágenes eran borrosas, pero se veían las sombras de los secuestradores por los pasillos. Salieron en un especial del programa Alerta. Mientras tanto, las investigaciones seguían. El delincuente que sobrevivió, cuyo nombre prefiero no repetir, fue hospitalizado por una herida de bala en el hombro. Lo mantuvieron bajo estricta custodia. Luego fue trasladado al retén de la planta. El juicio se inició en noviembre. No fui citado como testigo presencial, pero supe por conocidos que las audiencias fueron tensas. Las sobrevivientes declararon. Una de ellas, una secretaria del hospital, se desmayó al reconocerlo. Otra, una paciente, dijo en voz baja: nunca le vi el rostro. Solo el cañón de su escopeta. El tribunal dictó sentencia a finales de 1996. 40 años de prisión por homicidio, secuestro, porte ilícito de armas y asociación para delinquir. El otro, el que murió en el asalto, fue enterrado en el Cementerio General del Sur. Solo su madre asistió al entierro. Lo supe porque una enfermera del hospital fue amiga de infancia de ella. Dijo que lloraba como si se le hubieran muerto 3 hijos en vez de uno. Porque en cierto modo, así fue. Pero más allá del juicio y las noticias, lo más difícil fueron las secuelas invisibles. Durante meses tuve pesadillas. Volvía a escuchar los gritos, los disparos, las súplicas. A veces despertaba empapado en sudor, con la respiración cortada. Fui a terapia por recomendación de mi esposa. Allí conocí a otros trabajadores del hospital que también buscaban ayuda. Uno de ellos, un celador, me dijo: yo los vi arrastrando a una muchacha por el cabello. No he podido dejar de pensar en eso. Nos veíamos una vez por semana. No hablábamos mucho, pero nos entendíamos. El hospital trató de seguir funcionando con normalidad. Se instaló un sistema nuevo de cámaras. Se cambió al personal de seguridad. Se ofrecieron charlas sobre manejo de crisis. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo un lugar de salud. Había un fantasma en cada rincón. El consultorio donde se atrincheraron fue clausurado por meses. Nadie quería entrar. Una de las enfermeras colocó una vela y una estampita de la Virgen en la puerta. Para que se lleve el susto, dijo. Y sin embargo, la vida siguió. Lentamente. Con cicatrices. Con ausencias. La familia de la enfermera fallecida organizó una misa al cumplirse un año. Algunos del personal asistimos. Yo me quedé en el fondo. No sabía qué decirles. Sentía que tenía que pedir perdón, aunque no fuera mi culpa.
Solo logré mirar a su madre a los ojos un segundo, y ella me sonrió. Una sonrisa llena de tristeza, pero también de gratitud. Hoy, cada vez que paso por la urbanización San Román, vuelvo a ver aquella fachada blanca. Ya no se ve igual, está más deteriorada. Han pasado casi 30 años. Pero para mí sigue siendo el epicentro de algo que no terminó ese día. Porque el miedo, una vez que entra, no se va, se queda agazapado, esperando. En silencio. Testimonio de una de las rehenes. Yo era paciente aquel día. Tenía 34 años. Había llegado temprano porque me tocaba una consulta con el urólogo. Nada grave, algo rutinario. Recuerdo que estaba leyendo una revista en la sala de espera cuando todo comenzó. El sonido fue como el de una explosión en seco. Luego gritos. Después, el caos. Un hombre joven, con los ojos desorbitados y una pistola en la mano, entró apuntando a todos. Me levanté instintivamente y él me empujó hacia adentro, hacia el pasillo. Había otra mujer, una enfermera, llorando. Otras 3 más, nos amontonaron en un consultorio. Nos decían que no querían hacernos daño, pero que si la policía entraba, dispararían. A veces la mente se protege. Uno no recuerda todo con claridad. Pero sí recuerdo el olor del miedo, literalmente. La mezcla de sudor, cloro, sangre, sí, sangre. Porque uno de los secuestradores tenía una herida en la pierna. Decía que era una herida vieja, pero sangraba. Y eso lo ponía más agresivo. Se alteraba con facilidad. Nos hicieron sentarnos en el suelo. Una de las chicas comenzó a hiperventilar. Otra se desmayó. Yo solo pensaba en mi hija, que me había dejado en el hospital para luego ir a su trabajo. Pensé que moriría sin volver a verla. Escuchábamos todo. Afuera hablaban por altavoces. Nos pedían calma. Nos decían que estaban negociando. Pero los hombres estaban tensos. Uno de ellos lloraba, el otro gritaba. Peleaban entre ellos. Uno quería rendirse. El otro no. Era como estar en medio de 2 fuegos. Pensé en lanzarme por una ventana, pero no había ventanas. En un momento, uno de ellos salió del consultorio, dejó la puerta entreabierta. Mariana, la enfermera, se levantó para tratar de cerrar. El otro volvió rápido, la empujó, la insultó. Le gritó que si volvía a moverse la mataba. Minutos después, cumpliría su amenaza, aunque no directamente. Cuando la policía entró, comenzaron los disparos. Mariana cayó a mi lado. Vi cómo se le apagaban los ojos. No pude hacer nada. Grité, lloré, me cubrí con el cuerpo de ella. Cuando todo terminó, salimos cargadas por los policías. No recuerdo cuántas horas pasaron. Parecieron días. A Mariana no la conocía. Pero desde ese día, la sueño. Una de las víctimas del caso San Román. La perspectiva de un policía aquel día. Soy oficial retirado de la Policía Metropolitana. Hoy tengo 61 años, pero en 1995 tenía 31 y llevaba apenas 8 como funcionario. Aquella mañana del 23 de junio me encontraba de patrullaje por el este de Caracas cuando nos llamaron por radio, presunto robo en una residencia en San Román. No parecía fuera de lo común. Un procedimiento estándar. Lo que nunca imaginamos fue que ese evento escalaría tan rápido y se convertiría en una de las crisis de rehenes más recordadas del país. Llegamos en minutos. Vimos movimiento en la casa. Una de las ventanas estaba rota. Vecinos nos gritaban desde las aceras. Cuando nos posicionamos, los sujetos nos vieron desde adentro. Hubo un disparo. Luego otro. Salieron corriendo. Nosotros corrimos detrás, y entonces cometieron el peor error, entraron al hospital. Un lugar lleno de gente. Un infierno logístico para nosotros. A partir de ahí, todo cambió. Pedimos refuerzos. En minutos, la zona estaba acordonada. Era una escena que parecía sacada de una película, civiles gritando, medios apareciendo, y nosotros, intentando contener algo que sabíamos podía terminar muy mal. Yo fui asignado al equipo de primera línea. Estuve apostado en una de las entradas laterales del hospital. A través de mi radio escuchaba al comandante hablando con el negociador. También hablábamos con trabajadores del hospital que lograron salir por la parte trasera. Nos daban detalles, número de rehenes, ubicación aproximada, actitud de los secuestradores. Cada minuto que pasaba, aumentaba el riesgo. Los sujetos estaban nerviosos. Dispararon varias veces desde adentro. Una de esas balas hirió a un compañero mío. A mí me tocó cargarlo, arrastrarlo por detrás de un vehículo blindado. Mientras lo hacía, escuchaba a los rehenes gritar desde adentro. Fue uno de los sonidos más horribles que he escuchado en mi vida. A eso de las 5, el comandante dio la orden, había que entrar. Se había detectado movimiento errático dentro del consultorio.
Temíamos que comenzaran a matar rehenes. Participé en el equipo que entró por el ala este. Entramos en formación, escudos al frente, gritando comandos. El primero en aparecer fue uno de los secuestradores. Apuntó. Disparó. No tuvimos opción, respondimos. El segundo estaba en la esquina del consultorio. Fue reducido. Pero una bala había alcanzado a una de las mujeres. Fue instantáneo. Yo sin un quejido. Salimos cargándola. Era tarde. Ya había muerto. La llevé en brazos. Sentí como cara con ojos en blanco. El calor de la sangre me empapaba la camisa. Cuando salí, su madre estaba allí. Cayó de rodillas. Gritó un nombre, Mariana. Se me paralizó el cuerpo. Años después, sigo soñando con ese instante. No hay entrenamiento que te prepare para ver morir a una inocente. Fuimos criticados. Algunos dijeron que actuamos con exceso de fuerza. Otros, que nos tardamos demasiado. Yo solo sé que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Ese día, todos perdimos algo. Y aunque sobreviví, algo de mí se quedó en ese pasillo del hospital. Hoy, San Román sigue siendo una urbanización tranquila en apariencia. El hospital sigue en pie. La gente camina por sus aceras, sube las lomas, compra empanadas en la esquina. Algunos aún recuerdan, otros han olvidado o ni siquiera estaban vivos. Pero para los que estuvimos allí, cada 23 de junio es una fecha imposible de ignorar. Uno se acostumbra a vivir después de algo así. Vas al trabajo, tomas café, ves televisión, sonríes en cumpleaños. Pero en el fondo, hay un eco que nunca desaparece. Un eco que te recuerda que la vida puede cambiar en segundos. Que en una sala blanca puede entrar la muerte. Y que la memoria es la única forma de justicia cuando la justicia nunca llegó del todo. Esto lo escribo por Mariana. Por los que murieron. Por los que sobrevivimos. Y por los que deben saber que esto pasó. Que no fue un mito urbano. Que fue real. Que fuimos muchos los que lo vivimos. Y que, aunque la ciudad siga su curso, hay historias que se quedan atrapadas en sus esquinas. El tiempo no borra las cicatrices, pero las convierte en parte de quienes somos. Sobrevivir a algo tan desgarrador como lo que ocurrió en San Román es una prueba que cambia la forma en la que vemos la vida, pero también puede ser una oportunidad para reconstruirnos con más fuerza. Durante años, muchos vivimos en silencio, atrapados por el trauma, pero poco a poco aprendimos a mirar hacia adelante. Hay algo poderoso en atreverse a contar lo vivido, en dar testimonio, en ponerle palabras al miedo. Porque cuando uno habla, deja de ser solo una víctima y comienza a ser alguien que transforma el dolor en memoria y la memoria en enseñanza. Muchos de nosotros fuimos marcados, pero también encontramos formas de sanar, en la familia, en la ayuda a otros, en no olvidar. Lo ocurrido en San Román nos dejó huellas, sí, pero también nos enseñó la importancia de la empatía, la preparación y la solidaridad. Aprendimos que el miedo no nos define, que es posible reconstruirse desde las ruinas, y que cada amanecer es una oportunidad para elegir la vida, incluso si un día pareció perdida. A quienes vivieron aquella jornada, su fortaleza es testimonio. Y a quienes hoy enfrentan sus propias batallas, sepan que el dolor puede convertirse en impulso. La memoria no es una condena, es una promesa. La promesa de no repetir, de aprender, y de seguir caminando hacia adelante. Gracias por leer. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos a recordar. Esto fue real. Esto marcó vidas. Y tu lectura ayuda a que no se repita. Sigue este subreddit para más historias reales de nuestro país. Hasta la próxima. Con respeto, con memoria, con humanidad.